Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora van a estar viendo este podcast. Pues bienvenidos a un programa más de Acapela. Que el amor y la paz sea con ustedes. Y continuando con esta serie de entrevistas que hemos empezado a partir de ya hace 15 días, pues se trata, como le dije desde un momento, desde el primer momento, de empezar con personajes de la vida nacional, de la vida guatemalteca, que no necesariamente tendrán que ser solo guatemaltecos. Hay tanto extranjero que vive en este país que es mucho más guatemalteco, y la idea es llevarles entrevistas y conocer de sus vidas. Y este día, lo van a ver cualquier día de la semana, pues, pero este día que estamos grabando, quise hacer una entrevista con otro de los personajes guatemaltecos a quien le tengo un gran aprecio, un gran cariño, y que es también, valga la redundancia lo que estaba diciendo, un gran personaje. Y le doy la bienvenida a Quique Godoy. Gracias, Quique, por aceptar la entrevista, y de veras me da mucho gusto poder platicar con vos y hablar de tu vida. Vos sos un personaje muy conocido por la actividad pública que has tenido, y obviamente a partir de los programas en los que has estado de televisión y radio, pues la gente te conoce más, pero muchos, e incluso mucha gente me dijo: mira, vos sos cuate de Quique, ¿por qué no lo entrevistas para saber de su vida? Y de hecho lo tenía pensado sin que me lo dijera, y así que te doy las gracias por haber aceptado la entrevista. Hola, Pepín. Lo que no sé es si sentirme halagado de estar en el grupo donde pones a esos personajes polémicos, no sé cómo fue que le dijiste al primer entrevistado, y estar entre el pirulo y la pirulina, pero está bien, te agradezco la invitación, no. porque de alguna forma, yo pocas veces le he dicho así a ese señor, le digo Marlon Alfredo Puente Rímola. ¿Por qué? Porque sí le pusieron sus tatas. Ese es otro cuento que tiene, su nombre de marero, pues, pero bueno, ahí dejémoslo. Pero a mí me dicen Pepín, vos me decís Pepín. Sí, a mí me dicen Quique, y me llamo Enrique, sí, pero es que ese nombre sí es de marero. Fíjate. Esto digo. Sí, mira, hemos tenido épocas, así como el mismo Juan Carlos Gálvez, donde hubo un momento en el que creímos haberlo llevado al lado de la luz, a Marlon, pero de repente se regresó otra vez, hasta un programa hizo en FM Gol, que era una radio que se creó en su momento, donde había llegado Juan Carlos Gálvez también. Nos odiaron los Alcázar porque nos estábamos robando a la mitad del equipo de la red, y el Marlon estuvo a esto. Es más, un día participó en un clásico, él era el de color rojo, sí. Y en eso estábamos cuando al día siguiente nos salió mentando la madre otra vez a todo el mundo y se regresó. Pero sí, he hablado con él muchas veces, en algunas fue hasta para llegar a un acuerdo de paz entre las porras. Nos sentamos, hicimos un acuerdo de paz entre las porras. Cuando se puso muy bélico. Al principio, cuando empezó la animadversión entre las porras, que empezó la separación de porras y todo, hicimos un pacto. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 98, 97, 98. Que fue cuando se empezó a polarizar demasiado ya los clásicos, porque no sé si fue antes de eso, yo no tengo las fechas tan exactas como vos, de que las porras estaban mezcladas. Yo incluso conté una anécdota con Pirulo, pero las porras estaban mezcladas. ¿Y cuándo cambia eso? ¿En el 98? Fíjate que eso cambió por razones que nada tienen que ver con esto, y ahora, como aquí estamos hablando a capela. De Tocho Morocho a capela. Fíjate que fue por razones económicas. Porque en el Estadio de la Pedrera había solo una general. Sí. Entonces, la única forma fue poner la prefe roja, la tribuna crema, y pues como solo había una general, la general crema. Y dejamos de mezclarlo, si no, no cabía la afición crema en el estadio. Entonces, en ese momento, por eso se hizo. Obviamente, venía el ambiente de que había habido ya muchos cuentazos, todo esto, ya había habido muchos conatos de broncas afuera, y había habido problemas, pero la razón principal en ese momento fue económica. Fue la separación de porras en el Estadio Centro, pero eso fue económico. Bueno, y ahí los días la siguieron por razones de la violencia, pero en el Estadio Centro Progreso fue por razones económicas, con la intención de regresar a la familia. Que la gente crema que quisiera llegar pudiera estar en un lugar, por eso le llamábamos la tribuna familiar. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en el mismo lugar que Oliverio Castañeda de León. En el americano. En el Colegio Americano. El Colegio Americano. ¿Y por qué haces la alusión? Hago la alusión porque entonces viene la gente y dice: es que como son del americano no saben. Pues incluso la AEU lleva el nombre de un exalumno del americano. Sí. Entonces, es para entender de que no importa de dónde saliste en un momento dado,
es lo que sentís y lo que vivís lo que marca la diferencia. Y Oliverio estudió en el Colegio Americano, un exalumno del Colegio Americano, y después fue a estudiar a la San Carlos. Y terminó siendo una persona que iba contracorriente con los suyos, digámoslo así. Como hay algunos ahorita que también son, bueno, vos perteneces a esa clase. Por eso lo uso como referencia, porque la gente me dice, es que mira, ¿cómo así? Pues sí, Tavo, que era el hermano, es el hermano de Oliverio. Bueno, y acordate cómo era el Liceo Javier y el Montemaría antes, que también eran colegios que no llegaba cualquier persona que no tuviera capacidad económica. En el Javier después dejaron entrar hombres también, pero sí. Sí. Se volvió mixto, pues. Sí, se volvió mixto. Pero sí era, bueno, me acuerdo que existía Cráter. Sí, en la Landívar. O sea, en la Landívar antes después surgió el grupo que estuvo en la Landívar, que eran de Gustavo Porras y muchos de los que estaban alrededor de esa generación que eran de los 60s, en la Landívar. Pero fue más o menos esa época donde Tavo, cuando se gradúa, Tavo es el hermano de Oliverio. Oliverio, cuando se gradúa en los 70s del americano, estabas en esa época. En una época donde había, dentro de los sectores, yo siempre explico eso, estaba la izquierda revolucionaria armada. Estaba la izquierda revolucionaria armada y estaba la izquierda democrática. Entonces es cuando surgen los buenos movimientos guerrilleros, pero al mismo tiempo surge la izquierda democrática, donde Meme Colón, donde Fuentes Mor, y había líos entre la izquierda democrática y la izquierda armada. Lo mismo te pasaba con la derecha. Había una derecha más abierta, una derecha más incluyente, una derecha que debatía, y una derecha que mataba, una derecha que confrontaba y que hacía lo mismo. Entonces tenías una derecha violenta y había una izquierda violenta. Y en el medio había. Sí, pero la derecha tenía el poder. Ese fue el gran problema. Pero sí, no vamos a. Pero va por ahí un poco. Entonces, yo pongo el ejemplo siempre de que sí, yo soy americano, Oliverio también. ¿Qué tal alumno eras? Fíjate que hasta como tercero básico, a ver, era deportista. Nadaba, hacía fútbol, jugaba waterpolo, seleccionado en waterpolo y en natación. Y sacaba siempre arriba de 80s y 90s. Tranquilo, o sea, tranquilo me refiero que le dedicaba más tiempo a entrenar que a estudiar. Y en cuarto curso sí me eché una clase. Por cierto, un catedrático que hoy es rector de la Universidad del Valle, era Roberto Moreno. Fue mi profesor de matemáticas y me eché matemáticas en cuarto curso, la tuve que sacar de retranca y él era mi profesor de mate y de química. Un profesor que recordés que digas, yo recuerdo uno que lo sabía todo. En ese momento yo de niño lo idolatraba. Bueno, de hecho sigo pensando que era un todólogo. Había alguien que tuve dos, uno, Bayardo Mejía, que hace poco, que fue también ministro de Educación. Él era mi profesor también en primaria, en el Colegio Americano. Y hay otro que se llama Roderico Pineda. También después fue magistrado. Él fue mi profesor de educación física. Entonces son dos que te digo que de alguna forma los recordás por dos razones. Uno, ves cómo evolucionaron de ser profesores, de ser maestros en un colegio y llegaron a hacer función pública o llegaron a crecer de otra forma. Entonces los ves también en eso y en ambos ves a alguien que uno ve que se esforzó, que trabajaron, que no tenían todas las oportunidades para sí cuando en su ambiente, y por fajarse y trabajar, pues llegaron después a puestos altos de gobierno. ¿Fuiste seleccionado nacional? De natación, tuve récords nacionales y centroamericanos de natación, 100 metros mariposa era mi evento, y en waterpolo era el portero de la selección de waterpolo. Pero el fútbol te gustaba. Fútbol me gustaba, pero era un ambiente, una época en la que los que estábamos en los colegios, una vez, solo recuerdo, o dos, fuimos a jugar a la normal, ya aquí en la zona 13. Sí. Pero antes de eso nos tenían también como una burbuja. Jugábamos un torneo que se llamaba las 4A, el americano, el austriaco, el alemán y la cuarta A, ni me acuerdo quién era, el Alfredo Nobel. Y jugábamos en el colegio austriaco. No nos dejaban salir a jugar mucho en esos ambientes porque era final de los 70s, principios de los 80s, y era un ambiente un poquito hostil en el área urbana y no nos dejaban. La última vez que jugué... No se junten con la chusma. Sí. Pues más que eso era porque eran ambientes un poco donde había habido hostilidad. Acababa en el 82, hubo un reducto guerrillero en las afueras del colegio americano. Nos tenían a todos un poco una burbuja y no nos dejaban ir a jugar a ese tipo de espacios. Pero el fútbol no fue algo en lo que destacaba. Me encantaba. Hubiera querido,
jugar en los cremas, hubiera querido probarlo. Mi abuelo era el dueño del equipo, yo llegaba a entrenos, Walter Ormeño era entrenador en una de esas épocas, pero no se prestaba Yo para solo la única vez me acuerdo que te rompiste el tendón de Aquiles. Eso fue jugando fútbol en una chamusca de presidenciables contra periodistas. Bueno, te rompiste vos el tendón y Zapeta. Zapeta fue no fue el tendón, También fue el tendón de el Aquiles. tendón. Yo me fui el tendón y ese día tuve un encontronazo que hasta ya el día de hoy no, pero hasta hace unos años todavía lo pagué caro porque le di un socón a don Chepe Zamora y después en las páginas quedó escrito todo después. Te volviste famoso en las páginas. Sí. Y hablamos de dónde estudiaste, ya a nivel ya profesional, es decir, a nivel académico alto. Universitario. Sí. Fíjate que estudié, mi papá ¿No quería que yo estudiara, que fuera agrónomo. Yo no quería ser agrónomo ni a madres. Entonces, por ceder un poco... ¿Hubieras cultivado cannabis y todo? Sí, me imagino. Me fui a estudiar a la del Valle, cabalmente. Estudié el primer año de común, porque ahí el primer año todos estudiábamos más o menos lo mismo. Estudié un año agronomía, no me gustó. Renuncié a estudiar eso, entonces mi viejo me dijo que ya no me pagaba la U, que si no iba a estudiar agronomía, que no me pagaba la U. Entonces me fui a estudiar a la Landívar, economía, que era lo que yo quería estudiar. Un año estudié en la Landívar, salí a trabajar fuera de Guatemala después de un par de años, y estando afuera, mi papá me dijo que estaba bien, que me apoyaba otra vez para que regresara a estudiar, y entonces estudié afuera. Me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié otra vez un semestre en Louisiana State University, en LSU, en Baton Rouge, Louisiana, y de ahí me fui a Purdue University, al norte, porque ahí estudiaba mi hermana. Mi hermana estudiaba ingeniería aeronáutica y astronáutica. Ella quería ser astronauta en Estados Unidos, me fui a estudiar a Purdue, y ya después de eso ya regresé a Guatemala. Estabas a nivel universitario y luego pasaste a formar parte del team de Álvaro Arzú. Fíjate que antes de eso, cabalmente, mi papá no quería que yo estudiara economía, no quería que fuera político. Yo desde patojo, cuando estaba estudiando en el colegio, en el anuario que te preguntan, mire, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Decía, ¿verdad? Yo dije presidente de Guatemala, así dice en el anuario. Entonces dice, ¿y qué cree que va a ser? Guardaespaldas del presidente de Guatemala, fue lo que respondí en ese momento. Entonces yo sí quería hacer eso. Muchos años después me enteré, Pepín, mi papá quería lo mismo, mi papá quería ser político. Y a mi papá lo sacaron sus papás a estudiar fuera un año para alejarlo del ambiente de... Para que no se contaminara. Sí, fue en mediados de los 60s. Y lo mandaron un año afuera. Cuando regresó Mediados de los 60s, cuando recién inicia la guerrilla con 63, 64, él se graduó en el 61 del colegio, lo mandan en el 62 fuera de Guatemala, y cuando vuelve le habían apachado un poco ese su ánimo de que quería ser político, sin embargo estudió Derecho, que era donde estaba Cráter y todo esto. Y yo nunca supe eso. Cuando murió, una prima de él me compartió una carta donde él le escribe a ella reclamándole que no lo dejaban servir a su país, que él quería ser político y no lo dejaban. Y un poco lo mismo hizo mi viejo murió hace 17 años, pero un poco lo mismo hizo conmigo, que dijo, si se mete en política va a ser estrago, va a ir a romper y rasgar, se va a pelear con la gente, va a querer cambiar el mundo y lo van a matar. Al estilo Bukele. Él tenía eso en mente, entonces me trató de alejar de eso. La anécdota más grande que yo tengo con mi viejo, habiéndote contado eso, es que él murió un 11 de septiembre, hace 17 años. Y cuando murió... Lo recuerdo, ¿no murió aquí? No, estaba afuera, Estados Unidos me tocó ir a traerlo con mi mamá. 2 días antes de que él muriera, un 9 de septiembre, 2 días antes de que él muriera, me escribió un correo, un email que me escribió en esa época. Y en el email decía que estaba muy orgulloso de ver lo que yo había evolucionado, y a pesar de su oposición al principio, en haberme dedicado al servicio público, que había aprendido mucho de mí en el DEPA que yo estaba en la MUNI, el ver cómo enfocaba los temas en función del bien común y de la política pública y demás. Y en la carta me pone que él algún día le hubiera gustado hacerlo, pero que se enorgullecía que había tenido la oportunidad que yo lo pudiera haber hecho. Eso fue un 9 de septiembre. El 11 murió. Fue el último correo que recibí de él, donde me dice eso. Entonces para mí fue como que yo siempre tuve la inquietud que él se había opuesto siempre a que yo me metiera en lo que me había metido. Y cuando me mandó ese correo, un par de días antes de morir, ese quedó como que sí, vos va... Reconfortante saber que... Sí, cuando regresé a Estados Unidos, yo había estudiado economía, pero mi viejo siempre me dijo, mira, pero estudia algo más que te ayude a vivir mientras
los tiempos en los que uno es funcionario público, porque no siempre soy funcionario público. Entonces tuve 2 especializaciones, una en política pública, para hacer gobierno, y la otra en finanzas. Entonces, al nomás regresar me contrató Pricewaterhouse, y me vine de consultor económico para Pricewaterhouse. Trabajé 3-4 años ahí con don Carlos Parra, que ya falleció, y con don Oscar Cordón, y estando ahí, me llama un día Álvaro Arzú. Mira vos que estás estudiando economía y finanzas y esas cosas de auditoría, necesito que vengas a trabajar conmigo al gobierno. Era patojo, tenía menos de 30 años. Y me dijo, hay 2 opciones. Te puedes ir a trabajar a CGPLAN o te puedes ir a trabajar a hay un fondo ahí que se llama Fonapaz, que hay un cuate ahí que trabaja ahí, que está de director, que no lo conozco, pero dicen que hace buen trabajo, los organismos internacionales lo quieren mucho, pero quiero a alguien que le vaya a echar el ojo. Así, literalmente. Déjame adivinar quién es. Entonces me mandó con don Álvaro Colón. Sí. Y Álvaro casi de entrada me dice, mira, Quique, ya han venido varios así como vos. Vino un sobrino de Ramiro de León, vino un sobrino de Serrano. Siempre me mandan a alguien así, hay que tomar tu plaza y tu contrato y demás. Y cuando querás venir, ahí venís. No, le dije yo. Digo, sí, vengo a trabajar. Es que no tengo puesto. Yo ya me conocemos, ya me había leído toda la estructura del Fonapaz y vi donde decía director adjunto y no había. Mira, le dije, ahí está ese puesto. Y tiene tal trabajo y hace planificación y demás. Vaya, pues me dice. No era decorativo como la vicepresidencia. Como él quería. No. Saludos a don Willy. Sí. No, fíjate que él quería que fuera decorativo, que me dio uno a mi oficina, sí, un carro, un piloto, el teléfono. Y digo, va, ahí estás. Y no, le dije. Entonces, para seguirme jodiendo, primer viaje que hacemos, nos montamos con Lorena, que era su asistente en esa época, y 2 subdirectores, y él en pick-up a Rabinal, para ir a ver osamentas. Y nos fuimos por tierra, él todo el tiempo sigue en helicóptero, pero esa vez nos fuimos por tierra. En los caminos de ese... Salimos por San Juan Zacatepeques, sí, bajamos por un puente de Ubico que está en la parte de abajo, entramos por el Chol, y de ahí subimos por tierra en caminos tipo rural, de un carril que tenés que parar porque viene otro carro, y me llevó ahí para ver si me terminaba de ahuevar que me saliera. Y ¿te gustó? Ahí me gustó y me involucré, aprendí mucho de todos los temas que él estaba viendo en esa época, que era, acuérdate que ya se habían firmado 8 o 9 de los acuerdos de paz, faltaba el último que se firmó en diciembre de ese año, pero mucho en ese momento se estaba discutiendo el tema de la memoria histórica. Entonces estábamos yendo a lugares donde habían osamentas, donde se habían encontrado cuerpos que habían sido víctimas de masacres. Y entonces él trató de confrontarme con eso, para decirme, mira, esto es lo que te va a tocar ver, mejor sí, sentar en una oficina. Y le aprendí un montón de cosas a Álvaro Colón, entre ellas me junté muchas veces con un gran amigo tuyo también, con el señor Bauer. Ah, sí. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Con Alfonso Bauer País nos sentamos varias veces y aprendí muchísimo de él también. Y discutimos muchas veces de temas. Y lo que aprendí es que hay historias que tienen diferentes versiones. Y si no logras escuchar muchas de las diferentes versiones, terminas quedándote con la que te quisieron contar a vos, con la narrativa que te contaron. O con la que estás a favor. No necesariamente la que tenga mayor argumento, sino que ideológicamente te sentís atraído. Pero porque te la alimentan, Pepín. Te la alimentan. No, o sea, en tu casa, en el entorno, en el colegio. Eso es cierto. Te alimentan una narrativa. Sí. Trabajando con Álvaro. Trabajé con Álvaro en Fonapaz, estando Álvaro Arzú de presidente. Ajá. Y la verdad que me mandaron a echarle el ojo para cuidarlo. Un año después... ¿No estaba Sandra? Sí, no existía. No se habían casado. Estaba su asistente Lorena. Sí. Que era su asistente Lorena, era su pareja, digamos, sí, en esa época de don Álvaro Colón. Y cuando Álvaro empieza a mostrar que tiene intenciones de ser candidato a presidente y demás, Álvaro Arzú lo quita de ese puesto y lo pasa al Fondo de Tierras. Bueno, que Fonapaz era un buen trampolín para generar... Especialmente en esa época, porque con la firma de los acuerdos de paz hubo mucho apoyo de organismos internacionales para generar proyectos. Hicimos muchísimos proyectos en el área rural, pero además nos tocó desactivar a la guerrilla. O sea, a mí me tocó ir a los campamentos donde estaba la guerrilla antes de la firma de la paz, hablar con los guerrilleros, establecer cómo iba a ser el mecanismo, darles opción a compras de tierras o a incorporarlos a área urbana. Les dimos talleres en el Ibn Fishman, en INTECAP, para que pudieran incorporarse en mecánica, en plomería, en electricidad, para incorporarlos a la vida económica de vuelta, documentarlos, no tenían cédulas, porque todos los habían destruido porque estaban en la montaña. Me tocó trabajar con los expac.
lo mismo o parecido, incorporándolos a que se Las incorporaran. poblaciones Y me tocó con el CPR, con las poblaciones en resistencia, que eran población civil en teoría, en el área de Ixil, en Ixcán y en Huehue. O sea, eso me tocó trabajar mucho eso durante ese año, pero te digo que fue una oportunidad enorme de conocer una versión distinta y una Guatemala tan radicalmente distinta a la que uno venía acostumbrado. Sí, uno trabajando en Fonapaz se te hace un cuestionamiento que al final vos lo has aclarado y bueno, creo que todo proviene de los detractores que uno tiene, pues. Mira, un poco de todo, porque Fonapaz se crea además del FIS, que era el Fondo de Solidaridad que había en esa época, se crea Fonapaz específicamente para manejar recursos de la firma de la paz. Pero se le da un ámbito muy amplio. Álvaro Colombo lo maneja como eso, pero después también permite, siempre argumentábamos, mira, decían, ¿por qué? El primer argumento del Campo Marte fue que por qué estábamos haciendo una cosa como Campo Marte. Dijimos, miren, invertimos en el hospital de Roosevelt, el hospital de pediatría de Roosevelt se construyó al mismo tiempo en Campo Marte. ¿Y por qué? Porque una parte de la información era que había mucho exguerrillero también en áreas urbanas, o que estaban migrando de la ruralidad a las áreas urbanas. Y había que mejorar condiciones de trabajo en estos lugares. Invertimos en Shela, invertimos en mucho del altiplano, pero se invirtió en el área metropolitana. Decían, miren, ¿por qué el Campo Marte? Decían, miren, parte del tema del deporte, de la cultura, de tener acceso a ese tipo de cosas, ayuda a generar alternativas para que la gente se entretenga y haga actividades de otro tipo, que tenga opciones a eso gratis. Esa era la clave. Segundo argumento era que se lo íbamos a dar a Futeca y que iba a ser un parque privado, que lo iban a concesionar. Sí, sí. Y hasta el día de hoy ha sido siempre acceso libre, acceso gratis. Y la última fue que el proyecto costó 30 millones originalmente. Cuando nos pidieron que agregáramos una comisaría para la PNC, que hay una comisaría adentro por el tema de seguridad, se agregó un área de juego de niños y se agregaron otras cosas. Al final se aumentó como en 3 millones de quetzales el presupuesto. Esa ampliación, decían, había sido ilegal. Y al final, el dilema que hubo realmente es que hubo un supervisor que se contrató, que aparentemente, y eso fue lo que trataron de demostrar después, extorsionó o coaccionó al ejecutor de la obra para que le diera plata a cambio de irle aprobando sus pagos, como ahora es casi común en todas las estructuras. Es moneda de cambio. Cuando eso pasó, decían que había sido yo, y cuando a mí lo único que me llegaron a acusar fue de abuso de autoridad, de negligencia, y hubo otro parecido a esos delitos. Y en ese momento llegó una persona a la que le dije esto hace unos meses, don Carlos de León Arqueta. Que fue fiscal general. Ahí lo nombra fiscal general Alfonso Portillo. Pero antes de que lo nombrara fiscal general, él era dueño de 2 negocios. Uno era el que manejaba el IUCI en Misco. Esa era su empresa. No sé cómo se llamaba, pero era una empresa donde lo que se dedicaba a él era a cobrar el IUCI y cobrar un porcentaje por cobrar el IUCI. Entonces después viene y hace lo mismo para la MUNI de Guate. Cuando nosotros lo vimos, dije, mucha, ese contrato no se puede aceptarlo. Acababa de firmar el gobierno de Oscar Berché, estaba Eddie Castillo, la verdad, de alcalde, y Pancho Basterrechea y yo dijimos, mira, ese contrato es ilegal, eso es una abusivez. La MUNI de Guate tiene la capacidad de montar su propio catastro. ¿Por qué le va a pagar a alguien más porque cobre? Le pagaban el 7% de todo esto. Ya le habían autorizado un anticipo y le habían dado un anticipo. Pero lo declaramos lesivo, el contrato en el Consejo Municipal. Y 6 meses después lo nombran fiscal general. Entonces te vas ganando enemigos en el camino. Aparte de que durante el gobierno, como Fonapaz había hecho mucha obra, Aristides Crespo, junto con tu amigo, un colega, don Martín Juárez, son los que nos empiezan a dar riata en el periódico. Nunca fue mi amigo, nunca. Y Aristides Crespo era quien lo financiaba a él para que hiciera las notas. Tan fue así que después de la campaña, el que termina de director ejecutivo de Fonapaz fue Aristides Crespo. Y el que termina de jefe de comunicación social fue Martín Juárez. Él llega como jefe de comunicación de Fonapaz. Entonces ahí fue donde terminamos de demostrar el clic que había habido, donde había sido todo una estructura que había operado para la época de la campaña. Y después de eso, don Carlos de León Arqueta, ya con otros intereses, porque le habíamos declarado lesivo su contrato, nos empezó a dar palo a Pancho Basterrechea y a mí. Trató de generar los casos a ambos. 2 años y medio después, sobresiguieron los casos. Él nombró todavía a Karen Fischer como fiscal especial para nuestro caso y nunca lograron demostrar que había algún tipo de delito. Entonces, eso fue hace 22 años.
¿Con quién te fue más difícil? Fíjate que estando en gobierno central, trabajar con Álvaro Arzú era relativamente fácil, en el sentido que él tenía mucho la visión esta, decía, pongo a la persona que sabe de un tema, lo dejo trabajar y le pido cuentas después, le pido resultados después. Y con Álvaro realmente hay mucho de eso, era así. ¿Te has hablado con él ahorita que está en España? Marlon me tiene que pasar el número, porque él dice que lo tiene. Fíjate que cuando tuve más problema de trabajar con Álvaro fue la MUNI. Los primeros 4 años que yo estuve era Fritz el alcalde, yo era el consejero primero. Y justamente en esta oficina que está aquí atrás, se lo cuenta en su libro, Fritz y yo llegamos un día a hablarle porque perdimos el PAN, ya no teníamos partido. Y había que formar un nuevo partido. Entonces le dijo, mira Álvaro, si Fritz se lanza para alcalde otra vez, es posible que vuelva a ganar, aunque Rabé casi nos ganó viniendo en la elección anterior, y esta vez, estando por ti en el gobierno y habiendo sido ministro de Comunicaciones, va a venir con más fuerza, con más billete, y tiene el poder de los canales. Nos van a ganar. Le dije, la única forma en que no perdamos la MUNI de Guate es que usted sea alcalde. Otra vez. No, chingado, va a ser alcalde otra vez, y a fin presidente, me dijo. Mire, usted ha sido un servidor, usted fue presidente muy joven. Usted puede ser alcalde otra vez. Y al ser alcalde otra vez nos va a permitir que no nos gane Rabé. Y lo cuenta en su libro, Álvaro. Veníamos aquí a esta sede que está acabada aquí atrás de nosotros, Fritz y yo lo tratamos de convencer, hasta que un día me dijo, está bueno, me dijo, yo voy de alcalde, pero yo voy a ir a jugar golf. Vos te dedicas a administrar la MUNI y yo me voy a ir a jugar golf, y ya solo les hago el favor de ganar y ahí me voy. Esa fue la idea original de Álvaro, que ganaba y se iba. Pero teníamos un dilema. En esa época, aquí hay 2 anécdotas que son, cuando la diga ahora en público, la gente lo van a ir a cambiar al TSE, lo que te voy a decir. En ese momento les dije, mire muchacha, el problema es que la gente vota por el flechita, vota por el PAN, vota por el PAN. ¿Cómo logramos hacer ver que Álvaro Arzú ya no está en el PAN? Y hacíamos encuestas y ya decían PAN, Arzú, pero PAN ya no era Arzú. Sí. ¿Y cómo vamos a lograr hacer eso? No había mucho pisto en esa época, pusimos 4 vallas alrededor de la ciudad, con el solo unionista en medio, la cara de Fritz de un lado y la cara de Arzú del otro. Dijimos, bueno, aunque sea con 4 vallas, que la gente sepa que Arzú ya no es PAN. Entonces vino una persona que dijo, ¿cómo va a hacer eso? Y puso 40 vallas, Mauricio Urruela, con el logo del PAN y su foto. Si las 4 vallas no lograron demostrar que Arzú ya no era PAN, las 40 que puso Mauricio lograron demostrar que Arzú ya no era PAN. Entonces en ese momento empezó a cambiar, nos hizo el favor, se picó en su pisto. Solo lo coqueamos y él usó su pisto para decir Arzú ya no es PAN. Perfecto, le dije, muchas gracias, joven. Y la segunda, fuimos al TSE y exigimos que por la importancia de la alcaldía de la ciudad de Guatemala, la boleta de alcalde tenía que llevar foto. Desde entonces, la boleta de alcalde lleva foto, es la única boleta de alcalde. Logo. La única boleta de alcalde de todo el país que lleva foto. Es la de la ciudad de Guatemala, y fue por eso. Porque queríamos que llevara foto la papeleta para que conocieran que Arzú era el candidato. Si no hacemos esas 2 cosas, estoy seguro que Rabé hubiera ganado. Porque nuestro problema no era Mauricio. Es más, el PAN había ganado 4 elecciones seguidas, 2 de ellas casi con la totalidad del consejo. En esa elección el PAN sacó 0 concejales. Ni siquiera logró meter concejales. Entonces sí logramos hacer el cambio de que la gente viera que Arzú es PAN, pero Arzú ahora es unionista, y votaron por Arzú, no votaron por el Sol. ¿No había dinero, decís, para poner? Nunca, Álvaro, una de las particulares que tenía es que él no manejaba recaudación, sino que él manejaba canales abiertos, eso sí, él salía todo el tiempo en los canales, pero no había dinero para hacer campaña. Si vos te recordás, Álvaro Arzú siempre decía, yo nunca hago campaña. Y claro, porque no hacía campaña abierta, pero todo el tiempo salía en televisión, pues eso era más que suficiente para hacer campaña. Pero él nunca desarrolló una campaña más que salir a caminar y volanteaba. Bueno, con la visibilidad que le daban los canales. Por eso te digo, pero entonces no necesitabas pisto. Mi lógica de la pistocracia es que necesitas pisto para hacer marca. Y así es. Lo que pasa, Pepín, es que lo que tenés es valor de mercado. Sí. Álvaro, con toda la presencia que ya había sido presidente, con que la presencia en televisión, el valor de su marca era enorme, entonces necesitaba gastar dinero. Pero estamos hablando de este proceso, pero los anteriores sí tuvo que haber recaudación. No mucho. Álvaro no necesitaba por la marca que ya era tan reconocido. Cualquiera era como hoy, las rasuradoras esas... como las pilas, no hacen, como Gillette, como Rayovac, como, o sea, un montón de cosas. No necesitas hacer publicidad, ya la gente ya te tiene en mente. Ya Arzú lo tenía en mente.
Y de hecho, parte de ese momento lo tiene hoy Roberto. La razón de que sale con 80% de reconocimiento de nombre, parte es por lo que ha hecho él, bueno o malo, parte es por lo que ha sido presidente de los Cremas, pero parte es porque el nombre de Arzú tiene un peso enorme en la política. ¿Cómo te fue con Jimmy? Fíjate que con Jimmy, pero yendo el tema de lo visto, Jimmy tenía una marca por la televisión otra vez. Claro, por los tenía canales. años de eso, entonces no había tenido que gastar en hacer marca. Jimmy hizo marca haciendo televisión. De hecho, él mismo te cuenta la Pero anécdota. el fenómeno es distinto porque ya se había lanzado de alcalde y ya tenía... En Misco. Sí. Fue candidato a alcalde de Misco, pero lo mismo. Preguntarle, cuando él iba a hacer campaña a Misco, lo primero que tenía que hacer era hacer su sketch de un par de minutos. Ajá. De Nito y Neto, porque si no, no lo oían. O sea, la gente no lo ubicaba. La gente lo dejaba ver porque era Nito y Neto, no porque era Jimmy Morales. Y él mismo te lo reconoce, o sea, no tiene nada de malo. Ajá. Él lo usó. Igual el personaje que crea Neto Brand ahora lo usa para crear un personaje. Pero sí reciben ríos de dinero. Pero yo te lo que te digo, si en ese momento no necesitabas, porque era tal la marca que un Rabé, ¿quién sabía quién era Rabé? Porque podía ser uno de los que manejaba los canales, pero no salía en la tele. Ajá. Que es distinto. Entonces no salía en la tele. Cuando él empieza a salir en la tele es cuando es candidato a alcalde y cuando es ministro. Le ponían cualquier cantidad de oportunidades en la tele y empieza a crecer su marca. Es una forma distinta de hacer imagen sin gastar tu pisto. Sí, pero tenés que tener la venia. Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Por eso don Mario Taracena le llamó a Ángel el ángel de la democracia, porque decía que le repartía espacios de televisión a todo el mundo. Y en esa época muchos si lo hacía así no cobraba, sino que te repartía porque era al que él quería, le daba espacio al que él quería, al que no, te cortaban y no salías, pero ni en los chistes. Bueno, se iba a jugar golf y te quedabas vos. Mira, más o menos, aunque ahí murió en una cancha de golf, no tanto. Así empezó, pero al par de meses tuvo su problema del cáncer de piel y como que hubo un cambio en su vida y dijo, no, me voy a dedicar a esto. Si Dios me puso aquí al final fue por algo y cambió su perspectiva. Era, yo voy a ayudarlos a ganar, yo voy a ser el que llega a cortar cintas, a dar un par de discursos, pero el trabajo háganlo ustedes. Cuando se empezó a involucrar, porque se involucró, era de darle un aprendizaje de que ya no era la misma Muni, hacía 30 años que no había estado, 20 años. Eran otras necesidades, pasó de ser una Muni constructora de obras a una que tenía que prestar servicios, que incluía el transporte, que fue la crisis en ese momento. Entonces él cambió completamente y yo aprendí con él en una cosa. Si yo me dedicaba a debatir con él los temas en el consejo o en espacios donde había mucha más gente, chocábamos. Entonces aprendí a llegar antes, cuando había un tema que podía ser álgido, llegaba 2 o 3 días antes, les sentaba a los técnicos, discutíamos los temas, profundizábamos los temas, podía no convencerlo, pero le empezaba a calar, empezaba él a entender la parte técnica. Y ya no lo confrontabas y no lo confrontaba en el espacio público. Y con la experiencia con Jimmy. Con Jimmy. Yo lo publiqué el día que renuncié, el 27 de agosto del 2017, cuando renuncié. Yo lo que le reconozco a Jimmy es que él me buscó antes de ser electo. De hecho, me buscó cuando fue candidato a Misco, porque me pidió, mira, ayúdame un poco cómo se hace un plan de ciudad. Yo he estudiado otras cosas, pero esto no muy lo conozco. Y me senté muchas veces con él en nuestra oficina, que era aquí cerca, y le explicaba, le daba herramientas, le di material, le expliqué, le dije, esto tenés que adecuarlo a Misco, va a cambiar un poco, pero le di mucho material, porque al final, vos lo que te interesa, si va a llegar alguien, que llegue lo mejor preparado posible. Sí. Cuando vos empezás a ver que alguien va a llegar, yo no me pongo a ver cómo logras votarlo, sino que trato de ver cómo lo alimentas de la mejor información posible para que tome las mejores decisiones, porque va a ser inevitable que llegue. Entonces, si va a llegar, que llegue lo mejor preparado posible. Y de esa relación que hubo, que varias veces nos reunimos cuando fue candidato a alcalde de Misco, ya siendo candidato a presidente, un par de veces me llamó y me dijo, mira, vos hablas siempre de la agenda urbana, el desarrollo urbano y todo, quiero que me ayudes con eso. Quiero que trabajes conmigo en esos temas. Le dije, siempre yo no quiero ser funcionario otra vez, yo ya estoy afuera, estoy trabajando en otros temas, te puedo ayudar a formar algún equipo de gente técnica que lo haga, ¿no? Yo quiero que vos vengas. Y así fue, me reuní con él un par de veces ya, siendo presidente electo, hasta ahí fue donde me reunía con él, antes de eso no, y me dijo, mira, quiero ser ministro de Comunicaciones. Bueno, está bien, le dije, pero yo pongo todo mi equipo, pongo toda mi gente. Sí me dijo, vos ponés tu gente. No hay problema. ¿Ok? Trabajamos, formamos un equipo de trabajo. Me acerqué en ese momento a la estructura que era la CICIG para ver temas, para poder filtrar gente, la que podía ser candidatos a viceministros y demás. Me acerqué con Tel Maldán al Ministerio Público a validar a algunas personas que iban a formar parte del equipo y
pedí el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Porque meterte a eso, incluía puertos y aeropuertos, era un tema muy complicado, muy delicado, y pedí el respaldo de ellos y me pusieron técnicos, gente de la embajada que se dedicaba a eso, a ayudarnos a desarrollar una estrategia para tratar de limpiar esa área. Llego con él entre Navidad y Año Nuevo, ya estaba Jafet Cabrera en la reunión, entonces le expusimos con él el plan de trabajo, el equipo que íbamos a llevar y demás. Me dijo, mire, todo muy nítido, me dice Jafet, pero los viceministros, por lo menos 2 de ellos los vamos a ver nosotros. No le dije, eso no fue el trato que hice con Jimmy. Es que así va a ser. Entonces no voy. No, pero te voy a decir los nombres, me dijo, son jóvenes, gente buena que te puede aportar. Va. ¿A quién quieren poner de viceministro administrativo? ¿A quién quieren poner de viceministro administrativo? A Benito. Benito ha trabajado con nosotros mucho tiempo. Benito tiene que ser el viceministro administrativo. Benito, el que fue jefe de campaña, el que recaudaba fondos para ustedes, ¿sí? No, le dije. No, yo no puedo llevar a alguien como Benito. Y no lo conozco, le dije, no puedo dar una opinión de él. Pero con eso no puedo. Y 2, tengo que poner a alguien de mi confianza, porque ahí se maneja el pisto del ministerio. Sí. Es que usted no quiere trabajar en equipo, me dijo Jafet. Pues sí, en equipo, pero no en los que van a terminar presos. No en los que van a terminar presos. Le dije yo, estábamos en una reunión, estaba Jimmy. Jimmy se hizo un poco para atrás y me dijo, hablemos después. Ahí quedó, pero ahí fue claro Jafet, y desde entonces, cuando llegué a formar gobierno, Jafet la tenía conmigo, porque yo no quise incorporar a su equipo, que era Benito principalmente. De hecho, tenía una ingeniera, que fue después viceministra, con ella me acerqué, le hablé para que pudiera estar en el equipo, porque yo el tema era, puedes tener buenos técnicos, pero si tienen algo, compromisos por detrás, por muy buenos técnicos que sean, te van a clavar el día de mañana. Entonces, no, y más el que maneja el pisto de la campaña. Sí. Entonces le dije, mire, él viene a ser el jefe de campaña, el que manejó el pisto. Le dije, no, ahí no entro. Pero Jimmy a mí siempre me trató con respeto, me dio mi lugar, lo dije en esa mi carta de renuncia, y cuando él me pidió que hiciera cosas, me daba libertad de poner a los equipos. Nunca me condicionó. Y cuando no lo ganó esa batalla con Jafet por lo del ministerio, me alejé de eso, me pidió que fuera comisionado en estos temas de desarrollo urbano y demás. Le ayudé a formar un equipo técnico que se dedicara a ver esos temas, y mientras estuve en el cargo nos dio total libertad. De hecho, el 6 de septiembre del 2016 presentamos la agenda urbana y él me firmó un papel, me dijo, este es tu legado para la Guatemala del futuro, y me lo firmó en una hojita de papel y me la devolvió. Ese día empezamos casi 2 horas tarde el evento, porque venía a hablar con su hijo. Su hijo le acababa de contar que él estaba mencionado o involucrado en el caso de las canastas navideñas y demás. Por eso llegó tarde conmigo. Ese día empezó una transformación de Jimmy Morales por lo que pasó con su hijo y con su hermano. Ese día. Pero él a mí, se lo digo aquí, lo he dicho públicamente y lo dije el día que renuncié, nunca ni me coaccionó ni me condicionó los nombramientos y el trabajo que me pidió que yo hiciera. En el momento que lo empezó a hacer, que fue cuando tuvimos un dilema con las portuarias, cuando empezó el tema de TCQ, que yo no estuve de acuerdo nunca con lo que se manejó, y cuando empezó con el tema de Santo Tomás, que nombró a otras personas, ese día le dije, renuncio a todo lo que es puertos, sigo con desarrollo urbano. Y el 27 de agosto a las 6 de la mañana, cuando sale el video, donde declara non grato a Iván Velázquez, lo empecé a llamar, no me contestó. Le escribí, dime por favor que es cierto el video, no me contestó. Hablé con varios ministros, con Leti Teleguario, con Julio Héctor, con Francisco Rivas, con Lucrecia Hernández Mac, y yo en ese momento ya estaba redactando mi carta de renuncia, estaba yendo a una oficina que yo tenía a vaciar algunas de las cosas mías, y a las 11 de la mañana llamé a Carlos Martínez, que era el secretario general, y dije, Carlito, ¿estás en la secretaría? Sí, aquí estoy, voy para allá, te voy a presentar mi renuncia. Cuando llegué me junté ahí con Lucrecia Hernández Mac. De todos los que íbamos a renunciar, solo renunciamos Lucrecia y yo. Y es una cosa, a mí me reclaman mucho que yo inicié un hashtag hace muchos años que dice CACIF no me representa. Y no me representa ninguna de las empresas que yo represento, estamos agremiados a ninguna cámara que tenga que ver con el CACIF. Estamos en AmCham y estamos en Centrarse, pero no estamos, y estamos en el GGBC, que es el Consejo de Construcción Verde, pero no estamos ni en Cámara de Industria, ni en Cámara de Construcción, ni en Cámara de Finanzas, ninguna cámara que tenga que ver con el CACIF, estamos afiliados nosotros, porque no siento que me representen. El estilo y la forma que han manejado pocos, pero que mandan, no me representa. Entonces, yo lo que insisto es que le he reclamado abiertamente al sistema privado
al sistema de privado organizado, La patronal. que se han equivocado, que perdieron control de todo hace 30 años y pasaron de ser los dueños de todo a ser los mandaderos del crimen organizado. Le hacen los mandados al crimen organizado. Se volvieron cómplices del crimen organizado porque le facilitan que hagan las cosas que hacen. Algunos por temor de la persecución que pudo tener contra ellos y otros porque realmente han hecho cosas que saben que el día de mañana las van a tener que pagar y entonces se dedicaron a protegerse en vez de encontrar el desarrollo más incluyente, más progresivo, más sostenible para Guatemala. Y ese es mi reclamo de siempre.